Nuestra invitada, como ustedes la conocen, es la doctora Cristina Balinotti, psicóloga y conferencista. Quiero pues primero felicitarla porque ella pues fue este domingo que pasó, celebró, creo que son 20 años, doctora, ¿estoy bien? 20 años, 20 sí. años de su matrimonio. Fue una cosa muy bella porque su hijo estuvo a través de, gracias a la tecnología y al Zoom, pudo estar en vivo también en esa celebración. Y qué bonitas fotos, doctora, con su nietecita, que ya está grandísima, doctora. Su hija, su esposo, el suyo y el de su hija. Es decir, que qué bonito, en familia. Así que yo la felicito muchísimo. Y cuénteme algo sobre ese particular. Bueno, muchísimas gracias, Luis, un gusto verte nuevamente. Bueno, cumplimos 20 años de casados, es mi segundo matrimonio, y decidimos realizar una renovación de votos matrimoniales. Es decir, que nos volvimos a casar, porque lo merece esta unión que realmente está bendecida por una excelente relación familiar y de pareja. Claro que sí. Y además, después de 20 años, si se vuelve a reafirmar, es que es un éxito esos primeros 20 años, no hay duda ninguna. Un éxito absoluto, sobre todo por la presencia y la unión con mis hijos, que lo quieren mucho a Sergio, a mi esposo. Así que tenemos una relación estupenda. Qué bonito, qué bonito. Y fue muy lindo. Después hubo una comida, todo muy íntimo entre nosotros, para, justamente para reafirmar. El sacerdote dijo unas palabras muy sentidas. Realmente ahora se está preparando un video de la ceremonia. Realmente fue una tarde de emociones y de recuerdos muy positivos. Doctora, tenemos muchos problemas y la pandemia ha sido uno de ellos que nos impacta a nosotros psicológicamente sin duda ninguna. Y yo creo que los niños, que a veces nosotros hablamos de nosotros los adultos, pero los niños en silencio les impacta fuertemente y les afecta su comportamiento. Bueno, vamos a la primera gráfica en la cual vemos este título bastante que pareciera sugestivo, porque es la diferencia entre trastornos de conducta y problemas de conducta, que generalmente se utilizan como sinónimo, problemas y trastornos. Vamos a la segunda gráfica y vemos que en esta segunda gráfica los trastornos de conducta infantil y juvenil, así se llaman, digamos, popularmente. En realidad se trata de trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Esta es una de la variedad y esta es la forma correcta de llamarlo, en donde existe una dificultad para controlar las emociones y el comportamiento. El niño no puede controlar sus emociones, su conducta. De acuerdo con la Guía de Consulta de Criterios Diagnósticos DSM-5, existen 5 importantes básicos trastornos de la conducta infantil y juvenil que pueden, sin ser tratados, llegar a la adultez. El trastorno oposicional desafiante, el trastorno explosivo intermitente, el trastorno de conducta, la piromanía y la cleptomanía. Vamos entonces a la próxima gráfica y ahí nos preguntamos cuándo se considera un trastorno de conducta. ¿Cómo sabe el papá que el niño tiene un trastorno de conducta y que es algo pasible de ser tratado, de tener tratamiento? Primero, es un patrón de comportamiento persistente y grave, al menos 3 veces por semana durante 6 meses a 1 año. Va a depender de la edad del niño, va a depender también de cada temperamento. ¿Cuáles son las causas? Las causas son genéticas. Hay padres drogadictos o padres alcohólicos también como antecedente, excesiva pobreza, maltrato infantil que provoca traumas, conflictos severos familiares y algo muy importante de tener en cuenta que nunca se habla, lesiones cerebrales, traumáticas o adquiridas. Sí, los niños pueden tener lesiones cerebrales
adquiridas. Las traumáticas son por golpes, ¿verdad? Y de acuerdo con el CDC, es la principal causa de muerte en discapacidad en niños y en adolescentes, porque pasa indetectable. El niño se cayó y no mereció, digamos, una emergencia, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que hay muchos niños que ingresan, sí, a la emergencia por trauma, pero están los otros, por eso se llama la epidemia silenciosa, porque ocurrió un trauma cerebral que posteriormente le va a traer un trastorno de conducta, es decir, va a haber una transformación. Y las principales características post-lesión cerebral son justamente la falta de control de las emociones, de la ira particularmente. Comienzan con un exceso de impulsividad, por eso le decimos a los papás atención, porque si el niño tuvo un trauma, en ese caso tiene que llevarlo sí o sí. Si se cayó y no pasó nada y se levantó, igualmente vamos a registrar ese hecho. En la próxima gráfica vemos las principales características de estos trastornos, que es el área de la patología. El primero, el trastorno negativista desafiante, muy común. Los niños tienen enfado, irritabilidad, discuten constantemente con la autoridad de los padres y las desafían. Son vengativos, menos de 5 años, estas Bueno, conductas de desafío y irritabilidad. doctora, perdone que la interrumpa porque hubo un momento ahí que perdimos su audio. Comienzo otra vez a explicar la número 1. La número 1. No la gráfica número 1, sino aquí en esta última. Perfecto, sí, con gusto. Bueno, las principales características de estos trastornos. El negativista desafiante tiene enfado, irritabilidad, hay un desafío constante de la autoridad de los padres. El niño es vengativo con menos de 5 años se presenta todos los días. Ya a partir de los 5 años, una vez por semana, durante al menos 6 meses. Existen 3 niveles: leve, moderado y grave. Es importante tratarlo porque si no, se establece en la adultez o puede transformarse en otro problema. El segundo es el trastorno explosivo intermitente, que se presenta de 2 maneras: arrebato con agresión verbal, física, sin lesiones. No hay lesiones a la propiedad, a los animales, 2 veces por semana, al menos durante 3 meses. Para decir que esta es la expresión leve de este trastorno. La segunda es arrebatos con daño a la destrucción de la propiedad, animales o personas, en los últimos 12 meses. Siempre la reacción es desproporcionada al estímulo. Son arrebatos recurrentes, pero no están, digamos, en este caso premeditados, sino que es una explosión que no pueden controlar. Es decir, no tiene un objetivo. Y se diagnostica siempre después de los 6 años. El tercero es el trastorno de conducta, que no respeta ya los derechos básicos de los otros, las reglas de la edad, la destrucción de la propiedad, hay agresiones, hay engaño, miente mucho, robo, incumplimiento grave de las normas. Acá estamos en el terreno de lo que luego podemos diagnosticar como el sociópata, aquel que está acostumbrado a manejarse a través de las agresiones, a través de ese tipo de conductas. Tiene 3 fases de inicio: infantil, adolescente y no especificada. Es decir, hay que tener atención con esto. La cuarta es la piromanía. Y la piromanía es intencional, porque hay una excitación afectiva. La persona siente placer, una gran atracción por el fuego, y generalmente se desarrolla después de los 13 años en la adolescencia. La cleptomanía, los niños que roban, intentan ellos reprimir este impulso, pero no pueden. Luego de robar se sienten culpables, deprimidos por sus robos, y sienten alivio y un placer temporal.
Acá la cleptomanía puede estar basada en una serie de problemas neurológicos. Las vías de neurotransmisión asociadas a las adicciones conductuales están alteradas. En la próxima gráfica vemos empezamos con la diferencia, problemas de conducta infantil y juvenil. Estos problemas de conducta son de inicio en el contexto familiar y desde ya que pueden agudizar o provocar un trastorno de conducta, es decir, lo patológico en un niño con genética, con padres alcohólicos o con padres pegadores que los maltratan, o un niño que haya tenido una lesión cerebral o en estado extremo de pobreza. Ojo con esto. En este caso, ¿cuáles son los problemas más comunes? Y que debemos hacer los padres la autorreflexión, y preguntarnos, el niño que miente mucho, ¿yo le miento a él o suelo mentir adelante de él a amistades, al padre? Por ejemplo, el niño está jugando en el living, yo contesto el teléfono y le digo a una amiga o amigo que no puedo atenderlo porque me encuentro en el médico. El niño miente y entonces puede ser una conducta de copia. Tiene baja autoestima. Preguntarse si uno elaboró, construyó la autoestima de ese niño. ¿Cómo lo trató? No se esfuerza. Nosotros nos esforzamos, ve que somos padres persistentes en nuestra tarea. Recordemos la educación vicaria. El niño aprende por el ejemplo. ¿Se frustra fácilmente? Bueno, ver si nosotros nos frustramos fácilmente. ¿Es envidioso? Bueno, pero si es envidioso, ¿nosotros cómo somos con los demás? Comentamos en familia, ese no se merece tener la suerte que tiene. ¿Cómo somos nosotros? ¿Es miedoso? Bueno, puede serlo si nosotros lo somos. Pega, amenaza y se irrita. Es lo que ve en el contexto familiar. ¿Es desobediente? Bueno, lógicamente, en un contexto familiar en donde aprende todas esas cosas, el niño es desobediente. Tiene un mal comportamiento general y se siente con derecho a todo. En este territorio, en la próxima gráfica, vemos que son los padres que malcrían al niño. Es decir, ¿cómo son estos padres que malcrían al niño, que no le ponen? Hay dos categorías: el padre insatisfecho con su propia vida, y entonces quiere satisfacer todos los deseos del niño porque él no está satisfecho. Se sienten culpables, trabajan todo el día y entonces lo que hacen es transformarlo, ambos, los padres insatisfechos y los culpables, en hijos tiranos. ¿Por qué? Bueno, los transforman en el niño altar, le dan todo, son cajeros automáticos. No permiten que se frustren, sabemos que la frustración es importante, pero no, le hacen todo, no sea cosa que si lo hace él le salga mal y entonces se sienta mal. En este caso, en muchos casos, generalmente en los padres insatisfechos, el hijo es una suerte de adicción, con lo cual también le vamos a enseñar las adicciones a nuestros hijos. Ojo con esto que lo hemos hablado en otros programas. El hijo, que es adicción del papá o de la mamá, cuando la mamá le dice no puedo vivir sin ti no soy nada, estamos creando un caldo de cultivo para que desarrolle otra clase de adicciones. Estos padres tienen miedo a los hijos, no dejan que los otros los regañen, los sacan del colegio si son demasiado autoritarios o si los reprenden demasiado los maestros, culpan a los maestros. Hemos visto en países que hacen huelgas a favor de los hijos para que los colegios no les impongan ciertas penitencias, evitan que se aburran y hagan berrinches. Y aburrirse es muy importante también, el niño tiene que tener algunos momentos de consigo mismo de aburrimiento, y que hagan berrinches, es decir, se les impide el normal desarrollo evolutivo de los niños. Por lo tanto, aquí es donde debemos poner el acento. Hay niños que pueden tener trastornos, sin duda, pero el ambiente es muy importante, somos seres psicobiosociales, trastornos patológicos. Y entonces, con un ambiente que lo favorece, el niño puede desarrollar una patología. En otros casos, el niño no tiene genética, no tiene características que marcamos, pero que marcamos al principio, como el extremo de pobreza, de maltrato,
no tuvo ninguna lesión cerebral, pero nuestra conducta como padres los transforma en niños problema. Y entonces eso es un territorio que tenemos que controlar. Por lo tanto, creo que el tema de hoy es muy importante para elevar la conciencia educativa de los padres. No tengo duda ninguna que muchas de las cosas que vemos en nuestros hijos somos nosotros los responsables. Yo tenía una pregunta para la doctora. Los trastornos de conducta, por lo que entendí, pueden tener un origen genético, pero los problemas de conducta tal parece que los causamos nosotros. Los padres somos los responsables. Sin duda, muy buen resumen. Doctora, si también eso se considera o se analiza, no solamente la familia, sino lo que está en el medio ambiente alrededor de ese niño en otras partes, también influye en que el niño pueda adquirir alguna de esas características. Sí, por supuesto. La mayor influencia son los padres, los primeros 6 años de la vida en la construcción de la personalidad del niño. Pero lógicamente sigue siendo lábil, sigue siendo vulnerable, después de los 6 años ingresa en la escuela. Por eso es importante estudiar muy bien qué tipo de escuela le vamos a dar a nuestros niños. Si en nuestra casa hay exceso de autoridad y rigidez, es interesante encontrar una muy buena escuela que le permita articularse mucho más al niño, mayor flexibilidad de conducta, una manera de compensar. Si nosotros somos muy flexibles, pues entonces una escuela un poco más rígida, ¿verdad? Y sí, en efecto, sabemos que a partir de los 13 años los padres ya no son las figuras admiradas de los niños, pasan a ser sus pares y les importa muchísimo más lo que piensan los compañeros que ellos mismos. Pero si nosotros le dimos cierta solidez, cierto conjunto de principios y de valores, desde ya que los niños, se van a oponer a nosotros, cuando sean adolescentes discutirán, siempre van a estar, digamos, propensos a preguntarle más a los amigos que a los padres. Pero nunca se va a olvidar el ancla primera. El hijo es como un barco, nosotros tenemos que poner el ancla firme en el puerto, no, porque si no se va a la deriva. Buscando esa ancla va a imitar desde ya las conductas de los demás, porque como dijimos, la educación es vicaria, vale decir que se aprende a través del ejemplo. Doctora, usted, para que usted nos pueda llevar de la mano a nosotros, que somos el eje importante, para tratar de cambiar esta sociedad, que no puede seguir así como va. Bueno, primero quiero enfatizar el hecho de que los trastornos de conducta, como una entidad patológica, tienen que darse ya cuando son graves en 3 contextos: en la familia, tienen que darse en el colegio, con los amigos, en donde existen todas estas manifestaciones que vimos. Lo segundo importante es que existía hace muchos años un antagonismo entre naturaleza y crianza, nature versus nurture. ¿Qué era más importante? Esto lo creó Jean-Claude Sillou en un libro muy importante. Y vemos a través de las investigaciones ocurridas en los años, desde que apareció esta polémica, en que en realidad es una mezcla de genética y una mezcla de ambiente. Si un niño con una genética, que no le conocemos la genética, porque no le podemos hacer estudios a un bebé cuando nace, pero podemos prevenir, porque siempre debemos suponer, y si trae una inclinación, y si trae una predisposición a la violencia, y yo lo trato mal, y entonces desarrollo una suerte de trastorno de conducta. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. La naturaleza del niño es un polo de inclinaciones, de predisposiciones. Y después nosotros moldeamos eso en la familia. Tenemos que darle una crianza tranquila, una crianza con valores, una crianza de mucha escucha, 80% escuchar, 20% hablar.
de recepción dentro del hogar de él y de sus amistades, de los niños que pueda conocer en el colegio, darle todo un ámbito de contención en este primer contexto importante que es la familia, porque de nuevo no sabemos la predisposición genética de nuestro niño, si la vamos a disparar o la vamos a ocultar. Que evidentemente la mejor fórmula es entonces aprender a educarlos bien. Cuando se enfadan, que yo quizás a lo mejor me equivoco y pongo enfadan violencia, ¿no? Que van a ser Sí. violentos. ¿Eso puede venir genéticamente o es una cosa que es aprendida? Claro, es genético, pero a lo mejor en una familia en donde el padre y la madre gritan, en donde el padre golpea para disciplinar, se dispara. Esa genética está allí y se dispara. Puede ser genético y puede ser también congénito, es decir, dentro del vientre de la mamá, porque sabemos que, por ejemplo, ocurren lesiones cerebrales adquiridas durante el embarazo. Es decir, que ocurren en los niños también hasta los 2 años. Y entonces, como no sospechamos eso, el niño se desarrolla y comienza con ataques de furia, de ira, no puede controlar sus emociones. Y entonces ahí, por eso es importante controlar al niño, no solo físicamente el crecimiento, sino hacerle una suerte de seguimiento con el médico psicólogo pediatra, a ver cómo se va desarrollando a nivel de la psicología. Porque de nuevo, hay trastornos patológicos que pueden devenir genéticos y pueden devenir congénitos, y las lesiones cerebrales sí que no tienen, digamos, una base en el medio ambiente. Aunque la base que podemos encontrar es que si el niño se enfada yo le pego, entonces voy a agudizar más el cuadro, de ahí que el ámbito familiar debe ser siempre muy tranquilo. Y otra de las cosas que quería decir es que hay niños que tienen un tipo de trastorno depresivo que se llama trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que no son los trastornos que acabamos de describir. Y esto es un trastorno depresivo que ocurre en niños mayores de 6 años, que se los diagnostica con trastorno bipolar, con trastorno de hiperactividad y con trastorno de conducta, pero en realidad lo que está pasando es que el niño tiene un trastorno depresivo, que ya no es por una lesión cerebral, sino que es a lo mejor por deficiencia de algunos químicos en el cerebro. De modo que, y este tipo de trastorno es del 0,8 al 3,3% de la población mundial. El trastorno depresivo, que es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo en niños. Por eso, fíjate cuánto que tenemos que aprender. ¿Cuál es el ABC? Vamos a estar en contacto con el médico pediatra y con el psicólogo pediatra, a ver cómo se está desarrollando ese niño. Y tercero, fundamental, la educación tiene que ser una educación, como hablamos en otras oportunidades, por serotonina. No levantarles el cortisol, que es la hormona del estrés. El chico vive a los gritos, ¿por qué? Porque está con el estrés elevado, el cortisol elevado, sino favorecer esto de la serotonina, que son esto ya está dicho en la psicología por grandes psicólogos. Entonces, favorece la confianza neurológica, la confianza del niño en sí mismo, la confianza del niño en la familia, y por ende va a salir más tranquilo a la sociedad. Si yo tengo un efecto calmante en mi niño, con límites, pues yo no... Lo peor que podemos hacer es dejarlo hacer lo que quiere, porque entonces también le elevamos el cortisol, no solamente pegándole. Lo hacemos un niño estresado y agresivo cuando le damos todo. Entonces, tiene que haber reglas claras, autoridad experta, principios, no gritar. Cuando gritamos perdemos autoridad automáticamente con el niño. Lo que generamos en él es miedo, y entonces por miedo se va a callar. Pero debemos ser tranquilos, mirarlo a los ojos y decirle, estas son las reglas de mamá y papá. Acá no se puede, burlar estas reglas, porque si no va a haber consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, no podrás verte con un amigo, no podrás, en el caso de los niños que tienen tantos celulares, te le retirará el celular. Es decir, este es el ejemplo que le tenemos que dar a nuestros hijos.
para que a su vez no sean hombres o mujeres violentos en la sociedad y con su propia familia. Y desde ya lo que mencionaba el doctor, no recuerdo si fue el doctor Llamo, acerca de no llevar a los niños a participar, sobre todo si son pequeños, a ninguna manifestación, porque entonces le estamos instilando un paradigma agresivo de conducta. Recordemos lo que dijo Ortega y Gasset: a las ideas se las tiene, yo elijo una idea, en las creencias se está. ¿Qué son las creencias? Las costumbres en las que yo estoy, en las que yo no me cuestiono, porque total me viene de mamá y papá. Ahora es hora de, si somos grandes, cuestionarnos qué son las conductas y el paradigma que nos dio mamá y papá. Y si es muy violento, cambiarlo, por el bien de nuestros hijos. Y muchas cosas son aprendidas, no quiere decir que sean violentos, sino es que reaccionan ante una situación porque lo han aprendido que los otros que han estado alrededor de ellos lo han hecho. Y entonces lo hacen como una lección aprendida. Es así. Pero a veces le tiene que hablar y decir, porque uno lo ve en la casa, llega del contexto de la escuela, el contexto de la familia, y el chico se pone agresivo, y nunca lo vimos, de pronto le golpea a los juguetes o los rompe. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es la razón? Y entonces tratar de hablar con él. Lo que pasa es que no tenemos tiempo en esta sociedad, Luis, y hay que sacarle tiempo al tiempo, hablar con los niños. Y después, si no podemos tener nada en concreto, generalmente nos dicen, bueno, qué sé yo, fulanito lo hace en el colegio, ir a hablar con la maestra y preguntarle si hay algún niño que está ejerciendo una conducta agresiva. Y por eso es importante, lo repito, lo dije al comienzo, elegir el colegio. No porque, bueno, el colegio ya está armando el colegio. ¿Qué tipo de colegio es? ¿Cuáles son los valores y los principios de ese colegio? Porque es muy importante, tiene que haber una sincronía de valores y de principios. Lo que ves en las redes sociales es espantoso. Pero fíjate que ocurre con menos virulencia o menos agudeza en los niños que tienen una familia sólida en donde se les permite el diálogo. Porque inmediatamente, como saben que no van a ser juzgados negativamente por aquello que piensen, van a hablar y van a comentar lo que ven. El niño que está pegado al celular, en principio es la norma de la familia. Papá y mamá también están pegados al celular. Y después son niños que no tienen conexión con la familia y tienen tanto hambre de hablar, de comunicarse, que entonces se pegan a los celulares, se pegan a las pantallas. Quieren imitar a los demás, sobre todo los adolescentes, quieren hacer lo que los demás quieren. Eso va a existir en los niños. Pero ¿qué sucede? Una buena familia es como los soldados en Roma, no sé, o los romanos, o los grandes ejércitos de la antigüedad que salían con armaduras, ¿verdad? Salían a pelear. Pues bueno, podían ser heridos en el combate, podían sufrir lesiones, pero esa armadura a veces les impedía de pronto la muerte directa. Vale decir que nosotros, la armadura nuestra, ese escudo de protección, somos nosotros, la primera línea que el niño conoce, somos nosotros. Y por eso tenemos que darle un contacto de apertura y de tiempo para hablar. Y yo entiendo que es muy difícil, y lo sé que es muy difícil, pero debemos, más que nunca hoy en día, en la época en que yo crié a mis hijos, con tú, Luis, no existía todo esto de que existe hoy, ¿verdad? Hoy es mucho más difícil y se hace imperioso que vayamos a contrapelo de la cultura de los padres, de la cultura de las redes sociales, ofreciendo una red social familiar, primaria, en donde el niño puede expresarse, hacer lo que quiere. No interesa, los padres a veces están, por ejemplo, a mi nieta le gusta porque las amiguitas hacen TikTok, entonces hace TikTok, pero no lo hace en su cuarto, a veces lo hace ni tampoco lo graba, ni lo hace con un celular, hace TikTok con nosotros en el living de casa. Y entonces todos nos reímos y la celebramos, o si quiere contar historias, las cuenta, desde ya que tiene sus amiguitas, desde ya que es normal. Pero ¿qué sucede? Que le permitimos nosotros la primera expresión de todo eso. Si no es peligroso con quienes se pueda encontrar allí en ese espacio
incontrolado y sin reglas que es Internet. Hay que tener esperanza y tener personas como la doctora, que la recuerdo hace muchos años atrás con su lucha y su Universidad de la Familia y el esfuerzo que ha hecho ella, que en algunos casos controversiales, porque enviaba mensajes: si usted se va a casar y va a tener hijos, sepa lo que usted tiene que hacer para poder tener y atender a su hijo, si no, no lo tenga. Así que yo la admiro a ella mucho por eso, porque de verdad, aunque a lo mejor no lo sabe, pero ha salvado a muchas personas y ha cambiado a muchas personas. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, a ustedes. Gracias. Me ha encantado el Nos vemos programa. la próxima.